Vale, vamos a meternos de lleno en este análisis para desentrañar uno de los misterios más fascinantes y, francamente, más oscuros en toda la historia del psicoanálisis. Porque lo que vamos a ver hoy transforma por completo cómo entendemos la mente humana. Es literalmente una historia de detectives intelectual, donde las certezas médicas chocan de bruces con observaciones escalofriantes. Nos va a obligar a replantearnos absolutamente todo lo que creíamos saber sobre nuestra propia psicología, desarmando pieza por pieza las ilusiones que solemos tener sobre nosotros mismos. Y esta es la gran pregunta, el enigma monumental que desafía la lógica evolutiva más básica. A ver, la biología elemental nos dice que cualquier organismo vivo busca el bienestar y huye del dolor, ¿verdad? Es pura supervivencia. Pero los datos clínicos empezaron a mostrar un patrón rarísimo, casi siniestro, que contradecía por completo esta idea. Parecía que el ser humano tropezaba deliberadamente con la misma piedra una y otra vez. Y para entender este misterio, primero tenemos que conocer la regla de oro que imperaba hasta ese momento. Para apreciar la magnitud del problema hay que entender la base absoluta de la teoría temprana, el principio del placer. Esta premisa afirmaba básicamente que toda actividad de nuestra mente se esfuerza siempre por reducir la tensión. Imaginemos que la mente es como un termostato. Si la tensión, que experimentamos como angustia o displacer, sube demasiado, ¡pam!, el aparato mental se activa de inmediato para descargarla. El objetivo es volver siempre a un estado plácido. Y durante años, esta parecía ser una explicación perfecta e inquebrantable de nuestra conducta. Pero bueno, pasemos ahora a las anomalías clínicas y los juegos infantiles, porque aquí es donde las reglas tan bien establecidas empiezan a resquebrajarse al chocar con la realidad. Fijaos en esto, las observaciones de los veteranos de guerra que sufrían neurosis traumáticas nos dieron la primera gran pista, y era bastante perturbadora. Estos soldados, tras volver del horror del frente, soñaban continuamente con sus peores momentos en combate. Y claro, esto rompía por completo con la idea de que los sueños son solo el cumplimiento de deseos placenteros. O sea, si la mente solo busca el placer y descansar, ¿por qué narices el cerebro te obligaría a revivir el terror puro noche tras noche? Claramente, el principio del placer había dejado de funcionar aquí. Y no creáis que esto solo pasa en las trincheras, también ocurre en el juego infantil más cotidiano. Tomemos el famosísimo juego del Fort Da. Observaron a un niño de 1 año y medio que se pasaba el día tirando un carretel de madera lejos, diciendo fort, que en alemán es se fue, imitando la angustiosa partida de su madre. Y luego tiraba del hilo para recuperarlo, gritando feliz, da, o sea, acá está. A simple vista un entretenimiento sin más, pero escondía algo mucho más profundo. Lo fascinante es que este acto tan inocente no era un juego al azar. El niño estaba cogiendo una experiencia totalmente pasiva y displacentera, la ausencia de su madre, sobre la que no tenía ningún control, y la estaba transformando en un triunfo activo mediante la repetición constante. Fue una revelación brutal. Nos da la pista definitiva de que la mente humana tiene mecanismos muchísimo más primarios y arcaicos que la simple búsqueda de satisfacción inmediata. Y así llegamos a la compulsión de repetición, un fenómeno psicológico bastante más oscuro que domina silenciosamente nuestro comportamiento. Porque, ojo, esta compulsión no se queda en la infancia, que va, domina la vida adulta de formas totalmente insospechadas. Aparece constantemente en personas que recrean patrones dolorosos una y otra vez. Hablamos de gente que sabotea su propio éxito en el último segundo o que elige siempre, casi como si tuvieran un imán, relaciones que les destruyen. Y claro, acaban sintiendo que les persigue una especie de destino maldito, cuando en realidad es una fuerza interna potentísima empujándoles hacia el mismo abismo de dolor. Y la conclusión que se saca de esto te pone los pelos de punta. Existe una fuerza en nuestra psique que opera de forma totalmente independiente y a menudo en contra de la búsqueda del placer. Esta compulsión no intenta sanar el pasado ni reescribir la historia con un final feliz, para nada. Lo que busca es revivir el trauma en toda su crudeza, forzando a la mente a pasar por ese evento una vez más, sin importarle lo más mínimo la magnitud del sufrimiento que eso provoque. Vale. Entonces, hablemos de la protección del aparato anímico. Para entender cómo funciona este mecanismo a nivel físico y psicológico, tenemos que recurrir a la biología. Imaginemos por un momento a un organismo muy primitivo, una diminuta vesícula viva flotando en un mundo inmenso. Para sobrevivir, desarrolla una corteza exterior, un escudo protector que es absolutamente vital. Y sorprendentemente, su función principal no es absorber toda la información posible, sino filtrar el caos incesante de estímulos externos. Porque sin esa coraza, las energías brutales del mundo exterior aniquilarían a este pequeño organismo en un abrir y cerrar de ojos. Esta metáfora biológica nos explica exactamente la mecánica devastadora del trauma. Cuando ocurre algo inabarcable en el mundo real, ese escudo mental se rompe de forma violenta. De repente, el sistema se inunda con una cantidad masiva de energía imposible de procesar, desatando el terror absoluto. Y en esta emergencia total, la búsqueda del placer simplemente colapsa.
Es entonces cuando la mente recurre a repetir compulsivamente el evento, a través de sueños o actos, como un intento desesperado de ligar y controlar toda esa energía caótica que amenaza con destruirlo todo. Y seguir la pista de estas fuerzas repetitivas nos abre la puerta al nivel de análisis definitivo, Eros y la pulsión de muerte. Aquí se plantea una premisa verdaderamente radical. Nos dice que la naturaleza misma de todo instinto es profundamente conservadora. En contra de lo que solemos pensar, las pulsiones no buscan el progreso ni la innovación. Lo que anhelan es restaurar un estado de las cosas anterior que fue perturbado. Y siguiendo esta lógica de forma implacable, si la vida surgió de la materia inerte en el pasado, entonces esa tendencia conservadora tiene un objetivo muy oscuro e inevitable. Lo que nos lleva a la conclusión final que lo cambia absolutamente todo. La meta de toda vida es la muerte. O sea, puesto que lo inorgánico y lo inmóvil existió mucho antes que la vida, el impulso más fundamental de cualquier organismo es buscar el regreso a esa paz inerte original. Es un impulso arcaico de apagar por completo esa tensión agotadora que implica el simple hecho de existir y estar vivos. Básicamente, llegamos a esta brutal teoría pulsional dual. Por un lado está Eros, las pulsiones de vida. Su trabajo es unir, crear estructuras biológicas complejas, amar, sobrevivir y generar todo el ruido vital. Pero en el extremo opuesto, operando en absoluto silencio, está Thanatos, la pulsión de muerte, que busca la disolución y nos empuja hacia un estado de tensión cero. Es un campo de batalla cósmico dentro de nosotros mismos, un tira y afloja constante entre crear y destruir. Pero ojo a la gran ironía de todo esto. Los organismos luchamos con una ferocidad inmensa contra los peligros y contra la muerte inminente, pero, paradójicamente, lo hacemos solo para asegurarnos el derecho a morir a nuestra propia manera, siguiendo nuestro propio camino instintivo. Visto así, la vida entera se convierte en un rodeo inmenso, magnífico y complicadísimo hacia un destino que al final es ineludible. Así que para terminar, nos queda esta gran pregunta dando vueltas en la cabeza. Entender estas teorías hoy nos obliga a mirar cosas como el autosabotaje moderno, las adicciones o la repetición del trauma, no como simples fallos de voluntad, sino como la manifestación de fuerzas orgánicas arrolladoras. Nos demuestra lo absolutamente vital que es rasgar la superficie y atrevernos a cuestionar nuestra naturaleza si queremos comprender de verdad la inmensa complejidad del sufrimiento humano. Es para pensarlo, ¿verdad?